4 de la tarde y ella me palpa y me dice, te siento una bolita en el seno izquierdo detrás del pezón. Mi esposo es viudo de 2 mujeres con cáncer. Mi gran aprendizaje es entender, o fue entender, que este proceso era mío y era yo quien debía sanarlo. Estaba jugando con mi hijo menor para decirme que lo habían acabado de despedir del trabajo donde llevaba 20 y tantos años. 2 semanas antes estaba en la playa de vacaciones con mi familia y a las 2 semanas ya estaba diagnosticada. En una semana tienes quimioterapia y se te empieza a caer el cabello. Cuando tú tienes una intención clara con una emoción elevada, finalmente ese milagro se tiene que dar. Tuve la bendición de que la oncóloga que empezó mi proceso también tuvo cáncer de seno, que no hay que sanar la parte afectada, la parte que tiene cáncer, sino la emoción que está conectada en el cerebro. Pero realmente lo que se enferma es el alma. Yo le ayudo con la ayuda de Dios, pero si usted no entra donde usted, a su alma, y controla sus emociones, no sé hasta cuándo le sirva la quimioterapia. ¿Y si me muero? ¿Y si ya no estoy? ¿Y mi esposo con quién va a estar? ¿Y mis hijos con quién van a quedar? Es un exceso de futuro que no ha pasado. Pero ¿qué poder de sanación puede haber en una persona que está en guerra con alguien que está dentro de ti? Cristian, tú no te imaginas salir del piloto automático lo que puede lograr en tu vida. Y empiezo a ver cómo esas bolitas que estaban en el pecho se van desapareciendo. Bienvenidos sean todos a este episodio, el primer episodio del Poder de lo Invisible. Hoy tenemos una invitada especial, Alexandra Arango, que nos va a contar su historia de superación el día de hoy. Muchas gracias, Cristian. Yo feliz de estar con ustedes, demasiado agradecida de poder contar nuestra historia de sanación. La conocí en las salas de quimioterapia. Es una bendición haberte conocido. Me regalaste tu libro, me contaste tu historia, me inspiraste y por eso hoy quiero que seas la primera invitada en este podcast, El Poder de lo Invisible, que yo sé que va a trascender y va a llevar un mensaje muy lindo, muy importante y que va a ayudar a muchas personas en el mundo. Muchas gracias, ¿no? Y te reitero, me hace muy feliz estar acá. Yo creo que vivimos unos diagnósticos muy tesos y qué lindo habernos encontrado en esa parte de la historia. Yo nunca voy a olvidar esa sala de quimioterapia donde nos encontramos y me hace feliz poderle contar a las personas cómo cuando le damos permiso a esa conciencia sagrada, a ese Dios que tenemos, cuando le permitimos sanar, nos sana. Y realmente ese es el poder de lo invisible. Así es, yo recuerdo el día que te conocí, que me empezaste a contar tu historia. Yo recuerdo que estaba en mis quimioterapias y estaba viviendo el proceso. Llegaste tú a contarme tu historia, me diste tu número y lo primero que hice fue guardarte en mis contactos como Alexandra Ángel de Vida. Ay. Sin saber qué iba a pasar de ahí en adelante. Me enorgullece mucho tenerte hoy acá pues como invitada. Vamos a contarle a las personas tu historia, vamos a contar cuál ha sido tu proceso, cómo empezaste, qué pasó, qué se desarrolló después de eso. Perfecto. Y cómo lograste encontrar esa sanación que te hizo el universo, esa invitación que te hizo. Muchas veces me preguntan quién es Alexandra. Y Alexandra es una mujer feliz de poder contar todos los aprendizajes que tuvo para aprender a sanar a través del cáncer. Entonces, si esto es útil para las personas que están viviendo el diagnóstico, incluso los familiares, porque cuando uno tiene el diagnóstico no solo lo tiene uno, sino la familia también. Total. Sufre incluso los mismos padecimientos que uno, la misma angustia. Si esto es útil para estas personas, estoy totalmente feliz de poderlo hacer. Qué rico que lo veas así, porque realmente en una familia cuando llega esta enfermedad es la familia la que está enferma, ni siquiera el paciente, sino la familia. Perfecto. Entonces también a través de mi proceso entendí que no solamente se enferma la persona, sino que se enferman todos. Y la invitación es a sanar en colectivo, a mirar qué hay más allá, ¿sí? ¿Cómo empezó este proceso? ¿Quién era Alexandra? ¿Qué pasó ese día que te dijeron estás pasando por esta situación? ¿Cómo comenzó esta historia, mejor dicho? Bueno, esta historia comienza, mi estimado Cristian. Yo pienso que el alma te da avisos, ¿cierto? Te anuncia qué es lo que quiere hacer. Yo para ese tiempo estaba trabajando en una empresa, yo soy administradora de empresas de profesión y tenía una responsabilidad bastante importante. Tuve la gran oportunidad de trabajar en empresas muy importantes, donde fui muy feliz también, ¿cierto? Pero cierto día comencé a sentir
que me daba pereza levantarme a trabajar. No sé si alguna vez lo has vivido, que uno dice como que hoy no quiero ir. Total. Pero eso empezó a suceder muy, muy repetitivamente. Y no porque fuera una empresa incómoda, de hecho tuve jefes maravillosos, compañeros de trabajo maravillosos, pero yo sentía el desgano, ese desaliento de ir a trabajar. Y lo dejé pasar porque finalmente tienes que trabajar. Pensaba en ese entonces, porque habían obligaciones financieras, porque hay que pagar el carro, la casa, por los niños, y entonces esos mensajes del alma, que son esas incomodidades, ese desgano de no ir a trabajar, pues yo los ignoraba, ¿cierto? Pero llega un diciembre donde digo, yo quisiera tomarme un año sabático. Y lo veía como por allá, algo muy lejano. Qué bueno tener un año para yo ser mamá de tiempo completo. En ese entonces, pues mi hijo menor tenía 9 años, estaba entre 8 y 9 años, y pues era una edad todavía muy bonita para acabar de vivir esa infancia con él. Y pues mi hijo mayor también estaba conmigo y me había perdido la infancia de mi hijo mayor por estar trabajando. Entonces yo dije, bueno, yo quiero vivirme la experiencia de ser mamá completa. Y ese diciembre cierro los ojos y le digo a mi esposo, tú me apoyarías en esta decisión, tú me apoyarías económicamente, porque es un respaldo, pues, aunque gracias a Dios ustedes los hombres cuando son esposos tienen ese comportamiento masculino que dice yo respaldo. Sin embargo, tomar esa decisión es un acto pues de fe hermoso. Y él me dice, pues hagámosle, yo quiero ser mamá de tiempo completo. Y él me dice, bueno, por esa época, además de estar trabajando, tenía muchos compromisos financieros, Cristian. Te cuento que yo entre más dinero ganaba, más gastaba. No te rendía el dinero. Más deudas tenía, y eso era una bolita de nieve. Pero porque si trabajaba tanto, ganaba muy bien, pero era un cúmulo de deudas. Tenía el tema de mis 2 hijos, que son finalmente obligaciones también financieras. Total. Y 3 hijitos adoptivos, que son los hijos de mi esposo. Entonces éramos un hogar que requería bastante responsabilidad. Entonces decirle a mi esposo que llevara esa responsabilidad financiera solo, pues era una petición bastante grande. Esas deudas, ese agotamiento del trabajo, esa vida que yo no estaba disfrutando, me invitaron pues a tomar la decisión, y la tomo un diciembre. Recuerdo que fue un 24 de diciembre que le digo la perla a mi esposo, y él me dice, bueno, hagámosle. Estábamos de vacaciones, y ¿cómo te parece que llegamos en enero? Y a raíz de un miedo que yo venía cargando, un miedo familiar, mi hermana había sido diagnosticada con cáncer 3 años atrás, cáncer de seno, y aunque su examen genético salió totalmente negativo, pues yo tenía toda la duda de que de pronto pudiera caer en mí ese diagnóstico. Vivías con ese temor. Claro, porque cuando llega el diagnóstico a la familia, inmediatamente todas las mujeres nos alertamos, ¿cierto? Entonces, muy juiciosa, me hacía el autoexamen cada mes, y llegaba en enero a hacerme los exámenes de rutina. Y fíjate una cosa súper curiosa. Yo en diciembre es como una época donde pedimos deseos, y el 24 y el 31, entonces yo el 24 y el 31 me sentía súper libre porque renuncié al trabajo, iba a ser mamá, quería ser mamá de tiempo completo ese año, y pues para mí era un año sabático. Pidiendo ese descanso. Claro, pedía ese descanso, yo quería un año sabático, ¿cierto? Tiempo para ser mamá, yo decía quiero ser mamá de tiempo completo, y ahí entendí que es que lo que pedimos se nos da, lo que nos falta es precisión para pedir los deseos. Saber pedir. Claro, saber pedir, porque llego en enero a la revisión con la ginecóloga y ella me dice, mira, te acabo de sentir una bolita, eran las 4 de la tarde, de hecho dejé la cita para las 4 porque siempre salía todo bien, 4 de la tarde, y ella me palpa y me dice, te siento una bolita en el seno izquierdo detrás del pezón. Claro, cual sorpresa, empieza mi ansiedad. No sé si les pasa a muchos que cuando les dicen hay una bolita sospechosa, entonces corremos a que nos den la otra cita de revisión lo antes posible. A buscar en Google. Claro, entonces no, yo inmediatamente me fui para mi EPS y dije, por favor atiéndanme hoy, porque ella me envía entonces unas imágenes, una mamografía, y yo quería que fuera ese día. Yo no iba a ser capaz de dormir esa noche si no me aclaraban, y gracias a Dios encontré una cita para las 6 de la tarde. Ella hizo unas gestiones y a las 6 de la tarde me atienden y sale en la imagen, claro, aquí hay algo tremendamente sospechoso, venga aquí mañana a las 6 de la mañana. Dios. Entonces te podrás imaginar, yo no dormí nada esa noche, porque cuando llega ese tipo de noticias, pues la asociamos como con muerte, ¿cierto? Inmediatamente, entonces aquí va la primera infidencia. Mi esposo es viudo de 2 mujeres con cáncer. La verdad ha sido muy fuerte para soportar estas 2 situaciones, y
pues quedo yo diagnosticada. Entonces, o sea, tú eras la tercera situación de cáncer que llegaba en la vida de él. Llegaba en la vida de él, mira qué tan fuerte ha sido. Precisamente por eso mis 3 hijos adoptivos, pues porque sus 2 esposas murieron y él llega a mi vida con sus 3 hijos. Entonces, te imaginarás, esa noche fue un caos, llegué a pensar que era una maldición, que esto nos teníamos que separar ya, y bueno, la noche, yo creo que ahí empezó, no sé si conoces el término, la noche oscura del alma. Claro. Y entonces tu esposo, que esa noche empezamos a vivir la noche, y digo empezamos porque duró bastantico la noche oscura del alma para nosotros. ¿Y tu esposo qué decía? Pues, porque te soy sincero, 2, uno dice listo, cierto, puede ser una coincidencia, pero 3, uno como hombre sí se llama. Preocupa. ¿Qué pasa aquí? ¿Y él qué dijo acerca del tema? Pues mira, yo creo que él ha sido un hombre tremendamente fuerte, y para contrarrestar un poco esa angustia que yo tenía, él me abrazó muy fuerte y me dijo, lo vamos a superar. Yo creo que no voy a olvidar esas palabras. Mira, yo creo que mi esposo ha sido una persona bastante resiliente en este proceso, y aunque ha traído todos los dolores de esta situación, yo creo que ahora entendimos el porqué de toda esta situación. Yo creo que no cambiaríamos la vida que tenemos ahora por todas esas experiencias que vivimos. Mejor dicho, ya que te voy a contar toda la historia, vas a entender por qué nos dio, como decimos en este término paisa, sopa y seco. Y entonces te dicen, tienes cáncer, ¿cómo empiezas tu proceso? O sea, ¿qué arranca a través de ese momento? Al día siguiente, 6 de la mañana, estoy citada en este centro médico para ya acabar de hacer, ellos les llaman la ruta, y en esa ruta pues te hacen todos los exámenes. Valoro mucho ese proceso que hacen porque no te ponen a esperar días, sino que en un día te dicen tienes o no tienes. Entonces, efectivamente, madrugué, 6 de la mañana, pedí a mi esposo y a mi familia ir sola, quise ir a vivir el proceso sola, porque entre otras cosas, mi estimado Cristian, si bien la familia vive el proceso con uno, mi gran aprendizaje es entender, o fue entender, que este proceso era mío y era yo quien debía sanarlo. Muchas veces recaemos esa culpa en la familia, en el esposo, en los hijos, pero eso es un estado de victimización que espero que hablemos más adelante. Eso te iba a decir yo, cae uno en ese papel de víctima y no es bueno. Claro, entonces venga, acompáñeme, que usted me ha hecho sufrir mucho, entonces venga, vamos a que nos den el diagnóstico a los 2. Valoro en gran manera a los esposos que acompañan a su pareja, pues pero yo creo que para mí fue muy valioso empezarlo a vivir yo, de esa manera, de un ser interior. Yo solita voy, yo lo recibo, yo lo proceso. No es lo mismo procesar esta noticia acompañado a recibirla solo. Yo la recibí sola, pero no sintiéndome sola, sino con la intención de esto es para mí, yo lo voy a recibir. Con esa valentía y esa entereza desde el principio. Sí, y de hecho de pronto no estaba tan valiente, estaba muy débil, pero yo decía, yo quiero explorar qué trae la vida en este momento. Okay. Entonces 6 de la mañana hago todo el proceso, la ruta, y me dan el diagnóstico. Y entonces terminan diciéndome, es un tipo de cáncer que crece, este es un tipo de cáncer que crece a mucha velocidad. Okay. Ahí entendí que todas las personas que tienen cáncer de seno no tienen el mismo cáncer de seno, pero solo lo entendí en ese momento. Desde mi ignorancia para ese momento, todo el que tenía cáncer de seno era ese mismo cáncer, ¿cierto? Y ese día me dicen, no, a ti te hacen el examen y luego encuentran el apellido para saber qué medicamento te sirve. Y tenemos que esperar que haya un medicamento para ese tipo de cáncer. Empecé a entender, me senté en esa sala a llorar y lloré y lloré y lloré. Yo creo que me demoré 2 horas después del diagnóstico, pero tenía que sacar todo eso. Y llego a mi casa a contarles, bueno, sí, este es el diagnóstico, y veo a mi esposo sentado en la sala. De hecho, recuerdo que estaba jugando con mi hijo menor, que yo creo que esa imagen tampoco se me va a olvidar. Estaba jugando con mi hijo menor para decirme que lo habían acabado de despedir del trabajo donde llevaba 20 y tantos años, donde teníamos esa seguridad financiera con la que habíamos tomado la decisión de pasar ese año sabático. O sea, mejor dicho, un trago amargo por la mañana y un trago amargo por la tarde. ¿Cómo te parece? Es más, pero yo decía, mira el aprendizaje tan lindo. Él se sentó a jugar con mi hijo. Yo creo que yo no hubiera sido capaz de estar jugando mientras mi esposa le están diciendo que tiene cáncer y me acaban de despedir del trabajo. Entonces, volviendo a ser niño. Claro, ¿cómo entender, bueno, qué hago? O me preocupo o me ocupo. Y ocuparse con el hijo era una buena decisión. Y así empieza este viaje, mi estimado. Yo entendí que en 2 semanas me cambió la vida. En 2 semanas yo estaba, 2 semanas antes estaba en la playa de vacaciones con mi familia, y a las 2 semanas ya estaba diagnosticada. En 1 semana tienes quimioterapia y se te empieza a caer el cabello. Dios santo.
y empieza todo este viaje de sanación. Se cae todo, porque uno todos los días cree que está construyendo y que todo cada vez va a ser mejor, pero llega la vida y te dice, no, momento. Claro. Párate un momentico y bajarle al ritmo, que era lo que estabas tú pidiendo. Exacto, y diste con el punto porque, pues me responde el universo. Bueno, usted quería un año sabático, quédese pues quieta. Porque yo quería, de hecho yo recuerdo que en esas peticiones que hice el 31 de diciembre, yo quiero levantarme tarde, yo quiero llevar a mi hijo al colegio y volverme a acostar, yo quiero un año para ser mamá de tiempo completo, pero estar muy relajada. Pues claro, las quimioterapias te ponen súper relajada, te ponen en la cama, te ponen a levantarte tarde. Entonces ahí entendí, ¿qué estás pidiendo? En algún momento pedí salud perfecta. Y fíjate que este es otro gran aprendizaje, Cristian. Cuando tú tienes dolor de cabeza y se te quita ese dolor de cabeza, tú das gracias porque se te quitó ese dolor de cabeza. Okay. Pero si tú no tienes el dolor de cabeza, a ti se te olvida dar gracias porque no tienes dolor de cabeza. Entonces, ahí entendí que yo vivía en piloto automático y que yo pedía levantarme tarde y estar descansada en mi casa, pero se me olvidaba pedir esa salud perfecta o mejor aún, dar gracias por esa salud perfecta que ya tenía. Entonces fue un aprendizaje enorme entender que lo que tú pides se cumple y lo que tú dices con tu palabra se materializa. Por eso es muy importante el saber qué estamos pensando, qué estamos diciendo, qué estamos sintiendo y cómo estamos actuando, total. Claro, es que esa es una coherencia. Mira que Joe Dispenza lo dice mucho y a mí me encantó ese aprendizaje de Joe Dispenza y es la coherencia. Cuando tú tienes una intención clara con una emoción elevada, finalmente ese milagro se tiene que dar. Y aquí en el poder de lo invisible yo creo que ese es el mejor mensaje que les podemos dar. Cuando tú le das permiso a ese poder invisible para que actúe en ti, el milagro sí o sí se da. Tenemos leyes tan tangibles como la ley de la gravedad, que esa la reconocemos porque es tangible. Si tú tiras este vaso, pues se va a quebrar, porque sabes que existe la ley de la gravedad. Pero hay leyes incluso más poderosas, que yo las conocí hace mucho tiempo, pero solo cuando vino el maestro Cáncer empecé a mirar o a entender que sí, la verdad funciona, que sí existen, como la ley de la vibración, ¿cierto? Okay. La ley del espejo. Mira, no sé si te ha pasado que estás pensando en alguien, recuerdas a alguien y a los días o te llama o te lo encuentras. Total, muchas veces. Esa ley de la vibración o la ley de la correspondencia son tan tangibles como la ley de la gravedad, pero solo que cuando salimos de ese piloto automático en el que trabajamos, nos levantamos, atendemos los hijos, nos vamos a trabajar, volvemos a la casa cansados, hacemos la misma rutina, cuando nos salimos de ese piloto automático entendemos, claro, me encontré esta persona por la ley de la vibración o me pasó esta situación por la ley de correspondencia, ¿cierto? Total, a mí me ha pasado muchas veces que estoy pensando en alguien, tenemos algo pendiente y pienso en esa persona y miro el celular y me está llamando. Exacto, y es que esa ley existe y es tan real como la ley de la gravedad, y hay otras leyes más que seguramente las vamos a tocar más adelante, pero leyes infalibles que solo las entendí cuando vino el maestro Cáncer y me dice, pause la vida, vamos a pausar la vida. Y allá sentada en esa sala de quimioterapia vamos a entender muchas cosas. Y hace mucho sentido, porque la mayoría del tiempo estamos ahondando en pensamientos negativos, en la peor de las situaciones, claro, obviamente estamos atrayendo lo malo. Porque sabes que también tuve una lección importante a través de esos momentos en que empecé a vivir quimioterapia, empezaron a llegar muchos mensajeros a mi vida, que para mí esos mensajeros fueron enviados desde el poder de lo invisible. Y esos mensajeros, uno de ellos me decía, el mejor regalo es disfrutar el presente. ¿Cuántas veces no hemos escuchado esa frase? Muchas veces. Pero él me dice, sin conocerme, no sabía que estaba llena de deudas, ¿usted quiere pagar sus deudas? La mejor manera es que usted viva el presente, porque si está en el pasado, estoy en frustración. Si estoy en el pasado, estoy en frustración. Si estás en el futuro, estás cargada de ansiedad. Okay. Y hay una tabla que muestra el doctor David Hawkins, que con él aprendí todo el tema de las vibraciones. Una tablita que nunca me desampara desde que la conocí. Y esa tablita te muestra las emociones en unas frecuencias Hertz. Y esa tabla te dice, con esta emoción que tú tengas, manifiestas esta vibración en Hertz. Okay. Y eso es lo que vas a traer. Entonces,
me decía, si tú quieres pagar las deudas y estás viviendo en la ansiedad del futuro, y si me cobran, y si no tengo, entonces estoy en una frecuencia de ansiedad que tiene una puntuación muy baja en esa tabla del doctor David Hawkins, ¿sí? Es algo como las personas que reciben dinero del cajero y se lo guardan con miedo en muchas partes porque de pronto el ladrón las atraca y salen y se encuentran al ladrón, ¿cierto? Entonces, en esa frecuencia vibratoria es que encajas por ley de encaje, por ley de correspondencia, encajas. Entonces, mira que así pasaba con la enfermedad. Cuando empecé con el diagnóstico, entonces llegan muchos consejos abrumadores, porque entonces no puedes comer esto, no sé si te pasó que te decían, todo daba cáncer. Entonces el agua si no está filtrada te da cáncer, entonces la carne te da cáncer, la leche te da cáncer y terminas diciendo ¿qué como? Yo ya no sabía ni qué comer total. No sabe uno qué comer, pero claro, porque estamos en una etapa de abrumación extrema y eso es lo que atraemos, consejos tremendamente abrumadores. Y mira que me hace mucho sentido lo que me dices, porque el mayor miedo tuyo era contraer cáncer y estabas vibrando en eso y estabas atrayéndolo como un imán. Fíjate que después de tantos años acabo de caer en cuenta, me has ayudado a caer en cuenta. Claro, desde el miedo atraemos las situaciones. Total. Y claro, si yo digo voy a ahorrar por un suceso, porque de pronto llega un suceso inesperado, incómodo y necesito tener dinero, pues va a llegar el suceso inesperado, incómodo, ¿cierto? Y siempre pensamos que vamos a ahorrar para las vacas flacas, claro, vamos a traer vacas flacas. Claro, eso es lo que pasa, fíjate qué hallazgo acabamos de encontrar. Tremendo, tremendo. Entonces, recapitulando, tu esposo, encuentras a tu esposo te dice, me quedo sin trabajo y empiezas todo un proceso de quimioterapia. ¿Cómo te fue en ese proceso de quimioterapia? Bueno, aquí hay un hallazgo también importantísimo y es, llegó el primer día donde la oncóloga que va a empezar mi proceso, yo tuve 3 oncólogos, de hecho todavía me acompaña uno, y Cristian, esto que te voy a contar, cada que lo cuento a mí se me eriza la piel. Yo llego a la clínica donde voy a tener la cita con la oncóloga para tener el primer esquema de quimioterapias. Y antes de entrar hay una chica sentada en la sala. Esa chica éramos solamente ella y yo. Había otra sala que estaba más llena, pero yo decidí hacerme aislada. Y allá estaba esa chica, y esa chica tenía su cabeza descubierta, ya no tenía cabello, no tenía cejas. Para mí eso fue impactante, pues porque yo no me quería ver así, como en diciembre había acabado de lucir mi cabello y ya lo iba a perder en tan poquito tiempo, y yo creo que a las mujeres nos asusta mucho perder el cabello. Total. A las mujeres calvas las veía hermosas, pero yo decía, no, mis facciones no son para no tener cabello. Entonces se aferra uno con el ego a ese pelo, y la veo yo ahí esperando a la misma oncóloga que me iba a atender. De hecho, recuerdo mucho que tenía las uñas muy moradas y yo me senté y como con susto me volteé, ¿cierto? Y yo seguía llorando y ella me habla y me dice, ¿estás diagnosticada? Y yo la miré con mucho desconsuelo y le dije, sí, yo estoy diagnosticada. Y recuerdo que ella me dijo también, y me dijo el nombre de su diagnóstico, pero en ese momento como que estaba tan desconectada por el dolor de verme así como ella, que no recuerdo bien qué tipo de cáncer tenía, pero sí me dijo que ya estaba muy avanzada, como tenía ya 16 quimios, algo más o menos así. Pero ella me dice, tranquila, todo va a estar bien, yo ya vengo para un examen de revisión, ya el cáncer se fue. Yo recibí su consejo, digamos que no con tanta gratitud, y ahora de verdad le agradezco un montón. Yo estaba concentrada en el caos, entonces de verme como ella, ¿sí? Cuando ella me dice algo, que ahí es donde empieza mi corriente de escalofrío, y ella me dice, ¿tienes cómo tomar nota? Y le dije, sí, de una manera como desconcentrada, así, en el celular. Te voy a recomendar estas personas. Y yo le pregunto, ¿son oncólogos? Porque cuando empiezas este proceso tú quieres los mejores oncólogos, los mejores médicos, y digamos que te molesta el exceso de consejos, que te digan vaya donde este doctor, cómase esto, ya uno como que no quiere, venga, no me hable más de esto. Se vuelve abrumador. No sé si te pasó a ti que uno dice, ya no me aconseje más. Sí, entonces, donde uno va, te va a recomendar este doctor, te envían el bioenergético, el especialista en Reiki, que todos son muy buenos, todos, y me encantan, pero como todos llegan al mismo tiempo, entonces ya uno no sabe qué lección tomar. Se satura. Se satura. Cuando ella me dice esto, yo con desánimo le dije, sí, tomo nota en el celular, ¿qué me quieres recomendar? Son doctores. Y ella me dice, más que doctores. Anota, y me empieza a dar estos nombres. Ella me dice, doctor Hammer, con su apellido, es un doctor alemán, vas a encontrar mucha información en él. Doctor Agüero,
el doctor Bruce Lipton y el doctor Eric, ¿cierto? Y yo anoté y terminó la conversación. Tengo que confesarte que yo ese día no llegué juiciosa a consultar en Google estas personas, pero yo las anoté. Entré a mi cita, tuve la bendición de que la oncóloga que empezó mi proceso también tuvo cáncer de seno, entonces yo me sentía muy segura con ella. Claro. Y fíjate que aquí va lo que decimos, lo que tú eres, lo que tú resuenas, eso atraes. Usualmente me ha gustado mucho tener la certeza de o cifras o un testimonio para yo dejarme guiar por alguien. Entonces, ese es mi proceso de credibilidad. Y Dios me dice, bueno, venga, pues le mando a alguien que le gustan las cifras y que ya vivió el proceso. Tenga pues la evidencia. Tenga pues la evidencia, exacto. Y entonces ella me empieza a contar cómo vivió su proceso, ¿sí? Y me dice, y tranquila, que lo único que no puede comer son 2 cosas, pero temporalmente. No va a comer fresas, porque de verdad cuando estamos en proceso de quimioterapia se bajan bastante las defensas, entonces muchísimo. Por más que las purifiquemos va a haber un riesgo, y de pronto salmón o sushi, pero de resto Coma de todo. coma de todo, que recuerdo me dijo coma de todo. Cuando ya yo venía abrumada desde esa semanita de no puede comer esto, no puede tomar esto, ¿cierto? Y ella me da esa paz. Ya cuando salgo la chica no estaba, pero si yo entré, ella me dijo el consejo que me iba a dar en la sala de espera. Ella se paró, se fue para otra sala. Yo vi cuando se sentó en la otra sala de espera, entonces yo supuse que seguía después de mí. Cuando salí ya no vi a la chica. Un ángel. Tiempo después consulté, me siento, cuando ya había llorado mucho, cuando ya había vivido mi primer quimioterapia, mi primer quimioterapia fue un día de mi cumpleaños, un día antes de mi cumpleaños, entonces fue durísimo. Y entonces me siento en el computador y dije, bueno, voy a revisar qué es lo que me trae toda esta información. Y me empiezo a viajar en un mundo de tanta información. De verdad que era como si alguien me estuviera hablando, Cristian. Empieza el doctor Hammer. Qué belleza. Claro, y empieza a mostrarme y los invito a que lo consulten. Y empecé a entender tantas cosas. El doctor Hammer, por ejemplo, decía que no hay que sanar la parte afectada, la parte que tiene cáncer, sino la emoción que está conectada en el cerebro. Te voy a explicar más. Él decía que cuando tú sabes que nos hacen unos exámenes que muestran el cerebro, qué parte está afectada, o sea, el cáncer se ve en una parte del cerebro cuando te hacen una resonancia. Entonces, te hacen una resonancia y te muestran una parte del cerebro que es la que está afectada con el cáncer. ¿Sí? Okay. No es que tengas cáncer en el cerebro, sino que se detecta en una resonancia en el cerebro. O sea, como si en el cerebro hubiera un rayoncito, como una marquita. Exacto. Entonces lo que él dice es, las personas que tienen cáncer de seno, usualmente la resonancia les sale esa manchita en la misma parte del cerebro. Las personas que tienen cáncer de hígado les sale la manchita en otra parte del cerebro, pero a todas en esa misma parte. Entonces, él tuvo cáncer también y su esposa, y coincidieron en la fecha en que les dio cáncer. ¿Qué les pasó a ellos? Entonces, su teoría decía, el cáncer demora mucho tiempo en formarse, y uno le aduce el cáncer al último suceso, ¿cierto? No, el cáncer es una situación traumática. Él decía un secuestro emocional que tuviste hace tiempo que se fue formando, pero se dispara con un choque emocional reciente, ¿sí? O sea, es algo que se viene gestando tiempo atrás por un suceso, un trauma, un suceso que no supimos digerir, no supimos procesar o administrar, se encapsuló, pero se activa ante un choque emocional traumático reciente. ¿Sí? Me hace mucho sentido. Y aquí recapitulando, creo que entiendo por qué lo viví. Qué bonito. Y es que uno empieza a hacer conciencia y dice, claro, esto fue. Y los invito a que lo consulten, pues es muy corto, es una milésima lo que les estoy diciendo para lo que él dice. ¿No recuerdas cómo se llama? El doctor Hammer, es un doctor alemán, pues ya murió. Fíjate que él perdió a su hijo, y cuando pierde a su hijo, le da cáncer y le da cáncer a su esposa también. Y encuentran que ese cáncer estaba asociado a esa frustración de haber perdido a su hijo. Incluso, esta parte no la recuerdo muy bien, pero podemos consultarla. El cáncer de él fue en todo su sistema genital, porque es el tema que le aseguraba su paternidad. Y al perder su hijo, ahí fue donde se activó.
y empecé a entender que realmente no es que sane, no es que se enferme el cuerpo, es una emoción la que está encapsulada y hay que ir a esa emoción. De hecho, él decía, mira, los doctores usualmente no te preguntan si viviste un suceso traumático, te dicen cuáles son tus hábitos, fumas, ¿cierto? Pero es el suceso traumático lo que debemos sanar para poder que se manifieste en el cuerpo como salud. Es decir, complementar medicina, la salud, sí, con la sanación de emociones. Ese trauma o de emociones. Total, mira, Okay. yo siempre estoy de acuerdo y tú sabes, luego vivimos en sala de quimioterapia, bendecíamos la quimioterapia, yo siempre les digo, adhiérase al medicamento siempre, si le dicen el tratamiento es este, vívalo, porque además de que es una curita para que tú comiences a vivir o a detener ese proceso que estás manifestando, para entrarte en conciencia de mientras. De hecho, esto me lo dijo un doctor y ese fue el segundo oncólogo, pero no me quiero adelantar porque de pronto viajo mucho en las historias, pero uno de los oncólogos me dice, mira Alexandra, yo te puedo ayudar, y él dijo así, con la ayuda de Dios te puedo ayudar a que el cáncer se controle en tu cuerpo físico. Pero realmente lo que se enferma es el alma. Y a mí me dejó eso sorprendida porque los doctores usualmente hablan solamente de cosas biológicas. Uh-huh. Y él me estaba hablando de otro tema mucho más espiritual. Y él me dice, fíjate que cuando nos morimos, el alma se va. ¿Y qué pasa con el cuerpo? Cuando el alma se va, se pudre. Se pudre. El cuerpo se descompone. Entonces a mí me hacía mucho sentido porque él me decía, lo que le da vida al cuerpo físico es el alma. Así como cuando se enferma el alma, eso es lo que manifiesta en el cuerpo. Claro. Entonces no es el cuerpo el que enferma, es el alma y se manifiesta en el cuerpo, en este traje que tenemos. Total. Entonces él me decía, si tú no le preguntas a tu alma qué es lo que tienes que corregir, pues va a haber un momento donde el cuerpo se hace inmune a las quimioterapias y por más que yo te aplique, se va a seguir desarrollando. Y también me explica lo siguiente, él me dice, fíjate que para que el alma esté activa, pues realmente las emociones son las que lo conectan o nos permiten vivir la experiencia. Uh-huh. Sí, porque fíjate que pues lo que nos hace diferentes de un gatico es que tenemos emociones, sí, que vivimos la tristeza, el amor, y no puedes conocer la alegría si no conoces la tristeza. ¿Cómo sabes que eso es alegría si no fuiste a la tristeza, cierto? Uh-huh. Entonces, esas emociones son las que nos hacen vivos. Y esas emociones son las que experimenta el alma. Fíjate que el alma a veces decimos, mi alma está feliz, mi alma está triste. Es todo ese viaje de emociones que nos permiten estar vivos. Entonces, ¿cuál era esa emoción que estaba enfermando a mi alma? Y él me dice eso, y eso ya es cuando ya termino mi primera etapa de quimioterapias, que ahí tuve una recaída y entonces me atiende otro oncólogo y este es el que me dice, yo le ayudo con la ayuda de Dios, pero si usted no entra donde usted, a su alma y controla sus emociones, no sé hasta cuándo le sirva la quimioterapia. Ok, o sea, tú en tu primer quimioterapia empezaste a investigar sobre el doctor... Hammer, ahí me quedé. Ajá, sí. Pero hice una consulta de toda una semana. Ok. Mi estimado Cristian, yo le pedí al universo, le pedí a Dios en ese diciembre que me dejara un año sabático y me dio el año sabático, con todo el tiempo para poder estudiar todo. ¿Qué te gusta estudiar? Me encanta estudiar. Entonces yo dije, bueno, cáncer, llegaste a mi vida y creo que, no sé si te pasaba también que nos desvelábamos con quimioterapias, no nos daba sueño, me pasaba las 24 horas leyendo, conectando un mentor con otro y empiezo a leer el doctor Hammer, que ya les conté cuál era su postulado, y el doctor Agüero, ese es un argentino, y él decía en ese postulado, fíjate que lo conocí a través de una noticia de la BBC y dice esta noticia, mujer tiene varias personalidades, tenía un trastorno psicológico, uh-huh, que desconozco en este momento cómo se llama ese diagnóstico, pero ella tenía varias personalidades desde su psicología. Y resulta que ella, en el título de la noticia, mujer con trastorno de personalidades, puede ver en una de sus personalidades aún siendo ciega. Entonces yo entro a esa noticia y yo digo, ¿cómo así que una persona puede ver? Y claro, esa persona, y los invito a que la consulten, la noticia está en la BBC, mujer ciega puede ver cuando se activa una de sus personalidades. Uy, qué loco. Y entonces, súper loco, los invito a que vean la noticia. Entonces ahí fue donde entendí al doctor Agüero, y el doctor Agüero tenía una opinión allá abajo. ¿Qué decía? Y él decía que tu personalidad crea tu realidad, que la persona
que creó el cáncer, y esta frase es de Einstein: tú no puedes resolver un problema con la misma frecuencia en la que lo creaste. Y él la complementaba diciendo: la persona que creó el cáncer no puede ser la misma persona que encuentre salud. Tú ya creaste el cáncer, yo creé el cáncer, nosotros somos los que creamos el cáncer. Y aquí hago un paréntesis: yo entendí y tengo la certeza y tengo pruebas de que Dios no envía cáncer. Dios nos da ese libre albedrío, pero nosotros, con nuestras elecciones, con nuestros hábitos, con nuestra forma de pensamiento, con las decisiones que tomamos de cómo administro esta emoción, decidimos crear el cáncer. Y entonces él decía: si usted quiere dejar de tener cáncer o encontrar salud, conviértase en otra persona, decía el doctor Agüero. Y él es una persona, es un psiquiatra experto, y él decía: cuando usted se convierte en otra persona, solo el hecho de empezar a levantarse por el lado contrario donde siempre se levanta de la cama, coger hábitos diferentes, tomar hábitos diferentes, ser otra persona diferente, hablar diferente y estudiar, eso hace que tengas nuevas conexiones neuronales. Y una nueva conexión neuronal, por una cosita que tú aprendas, por una cosita que tú hagas diferente, generas una conexión neuronal nueva. Y esa conexión neuronal nueva te convierte en otra persona. Cuando tú te conviertes en otra persona, llega el proceso de salud. Y fíjate que él decía, y ahora lo corroboro completamente: la felicidad es un estado del ser y la consecuencia siempre es la salud. Entonces, ¿sabes? A través de él entendí qué significaba serotonina, qué significaba dopamina. Y él decía: si usted vive con serotonina, enamórese de lo que hace, enamórese de la vida, enamórese de algo, de un oficio. Y es como estar enamorado. Tú sabes, si cuando estamos enamorados no nos importa trasnochar, no nos importa hacer muchas cosas, porque está ese impulso de serotonina que nos invita a hacerlo, ¿cierto? Y resulta que cuando uno tiene cáncer, esa serotonina está bajita, porque hace rato el alma te estaba diciendo que no estabas disfrutando lo que venías haciendo. Y tienes ese cortisol disparado. Y ese cortisol disparado. De hecho, ahí viene la otra frase de él: realmente lo que mata no es el cáncer, sino el miedo a tener cáncer, ¿sí? Decía él. Y lo complementé. Entonces, él hablaba del doctor también Bruce Lipton. Y ahí también empecé a consultar sobre él. ¿Qué decía el doctor Bruce Lipton? No mata el cáncer, mata el miedo. Porque cuando tienes cáncer empiezas a invadirte de un temor tremendo de exceso de futuro. Porque es: ¿y si me muero? ¿Y si ya no estoy? ¿Y mi esposo con quién va a estar? ¿Y mis hijos con quién van a quedar? Es un exceso de futuro que no ha pasado. Fíjate que también entendí que todos nos vamos a morir y no sabemos si mañana, Dios no quiera, salimos y hay un accidente y nos morimos. Sí, así. Pero no estamos pensando todos los días: ay, hoy me voy a morir. Pero cuando llega el diagnóstico de cáncer, sí pensamos todos los días en muerte. Alexandra, entonces, cuando tú me hablas de ese miedo, porque cuando a mí también me dieron la noticia: Cristian, usted tiene cáncer, yo tenía una niña de 1 año y poquito y a mí se me cayó el mundo y yo dije, ¿qué voy a hacer? Es más, te confieso, empecé a revisar qué seguros tenía, empecé a mirar todo. ¿Cuál fue tu relación? ¿Tú qué hiciste? Bueno, te conté que mi esposo había perdido 2 mujeres con cáncer, entonces como vi la distribución de sus hijos, entonces yo dije, bueno, mi hijo con quién va a quedar. Hice testamento y pues, de manera loca, y ahora es que entiendo, le dije a mi hijo mayor: no, usted va a quedar con mi hijo menor. O sea, le di una responsabilidad a un chico, un adolescente, pero literal hice testamento, dejé todo. Digamos que empiezo a organizar la muerte, y ahí es donde te digo: si todos los días tenemos el riesgo de morir, ¿por qué le damos tanta importancia al cáncer cuando nos diagnostican? Pero yo también hice el proceso, también hice testamento y también me concentré a pedirle perdón a todos los que sentía o que me debían un perdón o que yo se los debía a ellos. Ese fue el proceso, y empecé el viaje con las quimioterapias. Empiezo a perder el cabello, a llorar en el baño, y aquí viene lo más curioso. Resulta que cuando estoy diagnosticada me dicen: está en el seno izquierdo. Entonces el esquema es hacerte las quimioterapias, se llaman rojas y blancas, y cuando acaben el tumor ya se ha reducido un poco y hacemos una cirugía para extraer el tumor y el seno completo. Pero llevaba 3 quimioterapias rojas y el tumor no estaba reduciendo, por el contrario se puso gigante, no me dejaba dormir, y yo juiciosa estaba estudiando, creía que ya todo con la cirugía se iba,
y resulta que no, se puso mucho más grande y vamos a donde el mastólogo, la oncóloga, y no, entonces hay que hacer cirugía de inmediato porque no está sirviendo este medicamento. Y como te decía, el riesgo es que para ese tipo de cáncer que se proliferaba tan rápido, había que cortar rápido con el medicamento y con la cirugía. Básicamente, esa quimioterapia era una especie de gasolina para el tumor que en vez de reducir estaba creciendo. Fíjate que así lo sentí en ese momento. Pues realmente empezó a crecer el tumor de una manera loca. Y viene la decisión más dura, porque entonces te dice el mastólogo, bueno, ya se llega el día de la cirugía, vamos a quitarte el seno. Pero como ese tumor se desarrolla con mucho más en glándulas mamarias, aunque en cualquier parte del cuerpo, pero mucho más con glándulas mamarias, te retiramos los 2 senos. Y empieza uno a pensar tantas cosas, bueno, asocia los senos con feminidad y todo el temor empezó ahí. La vanidad empieza La vanidad, ya perdí el cabello, señor, y también te vas a llevar los 2 senos. Y en un acto de valentía, bueno, te voy a decir algo, y es que empieza todo ese exceso de consejos tóxicos que como tú vibras atraes, y como yo estaba vibrando en negatividad y en victimización, me empiezan esos consejos de, el mastólogo gana más si te quita los 2 senos, te está proponiendo quitarte los 2 senos porque le paga mucho más la EPS. Fíjate al grado en que uno resuena que te llegan ese tipo de consejos. Qué tristeza. Qué tristeza. Pero ahí me di cuenta, a través de la ley del espejo, que eso era lo que yo estaba resonando. Entonces no tenía maldad la persona que me aconsejaba eso. Era yo quien estaba vibrando en esa toxicidad y la estaba reflejando en esas personas. Lo estabas atrayendo. Lo estaba atrayendo. Finalmente, pues tuve la cirugía bilateral con mucha frustración porque verse así es durísimo, eso es un golpe, aparte sin cabello, aparte el dolor, pero dije, bueno, por lo menos este cáncer ya se fue. Hasta ese momento de mi vida yo todavía no había abrazado el cáncer, sino que todavía lo satanizaba diciendo, vete cáncer de mi vida. De hecho, mis oraciones, Cristian, eran, por favor cáncer, vete de mi vida ahora mismo, porque Dios es más poderoso. Fíjate al grado de inconsciencia que yo llegué, que veía el cáncer como un enemigo. Y así es como nos lo han enseñado a ver. Claro, pero ¿qué poder de sanación puede haber en una persona que está en guerra con alguien que está dentro de ti? Porque ese cáncer está dentro de ti, vas a pelear contigo mismo. Okay. Entonces yo le decía, vete, ¿qué puedo sentir cuando estoy haciendo una oración de esas? Una rabia tremenda, una frustración tremenda. En ese estado, según la tabla del doctor David Hawkins, ¿qué puedo atraer? Salud no es. De hecho, la tabla de él es muy buena y se las recomiendo muchísimo, porque esa tabla que él la patentó tiene incluso las escalas y muestra cuándo hay presalud y cuando hay preenfermedad. Y la preenfermedad está en las emociones de la frustración, la culpa, la vergüenza, el miedo. Esas emociones, la vergüenza creo que es la más bajita, que es creo que 20 Hz. Dime, se las vamos a compartir. Se las vamos a compartir, qué bueno, porque fíjate, entonces yo tenía todas esas revueltas, vergüenza de no tener senos, vergüenza de no tener cabello, rabia y enojo con el cáncer por haberme hecho todo esto, porque yo pensaba que él me lo había hecho. Y estaba en anhelo, que esas, aunque no lo crean, una de las vibraciones más bajas, porque uno dice, ¿un anhelo es una vibración baja? Sí, porque te pone en estado de deseo. No me ha llegado, pero lo encuentro, claro, encuentro escasez, porque yo quisiera, Dios, que tú me sanaras, o yo quisiera ganarme la lotería. No la tienes, estás en escasez, estás en carencia, y atraemos lo que somos, no lo que deseamos. Esto es súper importante, atraemos lo que somos, no lo que deseamos. Ese fue mi gran aprendizaje. Entonces yo en ese momento estaba con ese proceso con el cáncer, diciéndole 1000 cosas malucas, y me voy para mi casa y digo, pero finalmente pues ya se fueron los senos, el pelo, pero también se fue el cáncer, entonces unas por otras. Y resulta que no pasó ni un mes cuando vuelve a salir en el pecho. Entonces yo decía, pero si este cáncer ya me lo quitaron, ¿por qué vuelve a salir en la piel? Y vuelve con toda, ¿cierto? Vuelve con metástasis en pulmones. Y ahí es donde yo digo, bueno, estas consultas que estaba haciendo, que todavía me falta contarles del doctor Bruce Lipton, voy a tenerme que volver a sentar y estudiar perfectamente qué es lo que me quieren decir. A ver, es decir, te hicieron tus quimioterapias, el tumor empezó a crecer,
decidieron retirarte los senos, Sí, tu cabello ya se había caído sí. y aún así al mes te apareció en el pecho y te hizo metástasis a pulmón. Pulmones, ¿cómo te parece? Tremendo. Tremendo. Y ahí es cuando llega toda esa frustración, pero entonces yo ya tenía, mira el maestro cáncer como es de sabio, porque yo ya había pasado, ya tenía toda esa frustración acumulada, esa rabia, ese deseo de que ese cáncer se fuera, pero con rabia. Y me dice, bueno, como no has aprendido, entonces me va a tocar mostrarte otro poquito más. Entonces empiezo a consultar estos doctores que esta chica en la sala de oncología me recomendó y empiezo a entender al doctor Bruce Lipton. Él decía, es que realmente no te está matando el cáncer, te está matando el miedo, lo que mata es el entorno y realmente el entorno de la célula enferma la célula. El postulado de él es, si tú cambias el entorno, la célula sana. Si tú enfermas el entorno, la célula enferma también. Entonces yo quería entender a qué se refería él con entorno, mi familia, mi casa. No, resulta que el entorno son todos los fluidos que tenemos en el cuerpo por donde viajan las células. ¿Qué es lo que genera esa vibración en el cuerpo? Tus emociones. Tú vibras de acuerdo con lo que estés pensando. Con el doctor Bruce Lipton entendí que yo tenía un paquete mental súper negativo y que ese paquete mental estaba generando mi entorno. El entorno de mis células es precisamente todo ese sistema de hormonas, toda la sangre, todas las creencias que viajan a través de eso. No sé si te ha pasado que tienes susto y sientes como una corriente de algo que con el tiempo supimos que se llamaba cortisol, y esa corriente es la que lleva toda la información a las células. Entonces fíjate, yo todos los días con rabia, con miedo, con el cáncer, ¿qué información le estaba enviando a mis células? Claro, estabas vibrando densamente. Exacto, y entonces ahí entendí que mis emociones eran quienes estaban generando el entorno tóxico para mis células. Estaba negativa, estaba frustrada. Esa era la información que viajaba a las células. Entendí también que había otro entorno, no solo el entorno primario, sino también el entorno secundario. ¿Qué pienso? Me dirigí a mi primer entorno. ¿Qué pienso y qué siento? Okay. Y luego mi segundo entorno es en qué parte estoy y qué me hace sentir. Entonces fíjate que yo ya venía desde el año pasado sintiendo que ya no quería ir a trabajar. Ya yo le estaba enviando a mis células inconformidad, ¿sí? Que no veía la hora que fueran las 5 de la tarde para salir del trabajo. Entendí que lo que tú ves, lo que tú oyes, las palabras que pronuncian, que también lo dice el doctor Masaru Emoto, también lo ponemos acá, dirigen ese entorno, dirigen el comportamiento armónico o desarmónico de tus células. Para resumirte toda esa parte de la historia, Cristian, yo todo lo estaba haciendo mal. ¿Cómo no me iba a dar una metástasis? Claro. Todo lo estaba haciendo mal. Tú llegas a tu casa, te dicen, hay metástasis, empiezas otra vez a investigar el tema y dices, claro, lo estoy haciendo mal. Perfecto. ¿Qué pasa ahí? Después de consultar a estos doctores, que esa mensajera tan linda llegó allá, en la sala de oncología, a decirme... Ángel. Lo primero que quise hacer fue buscarla y agradecerle, porque en ese momento dije, lo estoy haciendo mal. Antes de contactarla a ella, quise llamar a una amiga que es muy experta, se llama Natalia Garrido, los invito también a que la consulten. Y Natalia Garrido, yo le dije, Nati, tengo metástasis, pues sí, se supone que yo ya venía entendiendo todo. Y ella me cita en un centro comercial muy famoso de Medellín, y fíjate este gesto de amor, que es muy parecido a lo que tú haces. Fíjate que ella me dice, una persona muy ocupada, tremendamente ocupada, es directora de una fundación, de 2 empresas, es una persona muy experta y saca el tiempo para mí y nos citamos en ese centro comercial a tomar un café. Te cuento, Cristian, que duré 6 horas quejándome de mi vida, de mi esposo, de mis hijos, de mi familia, de mi mamá, de mi papá, de mi trabajo, de mi entorno, de todo. Y ella me escuchó las 6 horas. O sea, yo no soy capaz de hacerlo, de verdad que no. Ella escuchaba y solamente parafraseaba algunas palabras mías, pero nunca opinó hasta que se acabaron las 6 horas. Yo creo que agotada. Y valoro mucho esas personas que lo hacen, porque tú también lo haces muy bien. Y cuando acaba ya mi historia, ella me empieza a explicar, me hace ese clic y me dice, mira, tú misma te estás matando. Y me explica qué es el cortisol, pero me explica el juego de la vida. Entonces, el juego de la vida ella me lo hizo más o menos así, y así lo cuento en este maravilloso libro. Ella me dice, mira, la vida es como una pista de atletismo. Tú bajas del cielo y caes en esa pista de atletismo.
Y en esa pista de atletismo hay varios corredores con varios obstáculos. Entonces dimensiona una pista de atletismo con esos obstáculos que saltan los corredores. Listo. Y tú tienes 3 opciones. Cuando vas corriendo, cuando aparece un obstáculo, te asustas y te quedas mirándolo y los demás corredores siguen corriendo y a ti se te pausa la vida porque no eres capaz de atravesarlo. Lo atraviesas, que esa sería la mejor de las opciones, atravesar el obstáculo, aún con los miedos que tengas. O la tercera, te llenas tanto de pánico que ni lo atraviesas, ni te quedas mirándolo, sino que te sales de la carrera. Renuncias. Y cuando tú renuncias, te enfermas. Esa fue la analogía que ella utilizó y me dice, todos siguieron corriendo la carrera. Tú tuviste obstáculos y te quedaste mirándolos y en algunos momentos la vida siguió avanzando. Pero en este momento tú te saliste del juego. Y hay un componente muy importante, o mejor dicho, 2 componentes en esa pista de atletismo. Cada corredor es un espejo o un maestro. Por más que me moleste esa persona que yo creo que me hizo daño, llegó a esa pista de atletismo para que a través de él yo pudiera conocer algo evolutivo. Por ejemplo, la persona que te ofende, como yo me demoré 6 horas quejándome de todo el mundo, ella me dijo, esa persona que te ofendió te enseñó a experimentar el perdón. Porque tú, ¿cómo puedes experimentar una emoción como perdón si nadie te ha hecho daño? Total. Alguien tiene que haberte hecho daño. Es más, recuerdo que ella me hizo el siguiente ejemplo y aquí te lo cuento. Ella me dice, haz de cuenta que tu misión en esta vida es compartir. Y si tú no compartes, no puedes volver a la fuente divina. Y Dios te manda y caes en el desierto. Te envía con 2 litros de agua. Pero tu misión antes de volver a la fuente es compartir. Y caes en el desierto y no tienes nadie con quien compartir tu litro de agua antes de volver a la fuente. Entonces te quedaste sin cumplir tu misión de vida porque no tenías a quien compartirle esa agua, no pudiste experimentar el compartir. ¿Sí? Lo mismo pasa en esa pista de atletismo. Tú no puedes experimentar el perdón si nadie te ofende, que creemos que nos ofende. Y nosotros nos victimizamos todo el tiempo. Claro, entonces ella me decía, ese que tú crees que te ofendió te enseñó el perdón. Ese que te regañó te enseñó a ser resiliente. Ese que te robó te enseñó a que tú fueras muy compasiva con él. Entonces todo ese grado de emociones que si tú los ves, el Maestro Jesús tiene todas esas emociones. Él es compasivo, es más resiliente que cualquiera en sus historias. Sí. Hermoso. Entonces, fíjate que esas cualidades las vivimos en la adversidad, pero tiene que llegar alguien que nos mueva todas esas emociones para poderlas experimentar. Te voy a contar el otro componente, 2 componentes. Los corredores son espejos o maestros. Entonces, a veces ese que critica, que es persona irritante, es tu reflejo. Entonces, uno de mis jefes era demasiado gritón y demasiado exacerbado. Y me molestaba eso, pero yo ya no trabajaba con él, pero eso me tenía muy cargada. Y ella me dice, fíjate que la ley del espejo es infalible, porque tú llegas a tu casa y llegas irritada, exacerbada, y mi jefe llegaba al trabajo y llegaba desde que llegaba así, y yo llegaba a mi casa y hacía lo mismo con mis hijos y mi familia. Entonces yo veía desorden y ya estaba exacerbada. Claro, él era mi espejo. ¿Sí ves? Tremendo. Entonces, cada corredor es tu espejo o es tu maestro, cada corredor en la pista. ¿Sí? Y el tercer componente, tú no tienes un juego si no tienes a quien vencer, ¿cierto? Siempre va a haber un oponente. Y ahí entendí que el gran oponente es el ego. Mira las siglas. El gran oponente. Ego. El ego es el que tú tienes que vencer en la carrera. Y fíjate que hay que vencerlo cuando te dice, ya no más trabajo, ¿para qué seguir trabajando tantas horas si ya no lo disfrutas? Porque es que tengo que pagar la casa, el carro y todos estos lujos que quiero. ¿De dónde provienen? Del ego. El gran oponente, ya saben, ego. El libro donde lo aprendí se llama Satán, una autobiografía. Okay. Y ese libro sí te desnuda el alma, pues te hace caer en cuenta de que Satán es tu ego. Y esa autobiografía de Satán te hace entender que Satán realmente es el ego, que en unos casos es bueno porque te dice tú eres capaz de lograrlo, pero es el que te hace mirar con envidia, el que incluso te dice usted no es bueno para esto, no lo haga, el que te torpedea. Entonces Nati viene y se sienta conmigo esas 6 horas después de yo victimizarme y quejarme todo el tiempo y luego me dice, a partir de este momento renuncie a seguir pensando así y esté atenta a las señales. Cristian, tú no te imaginas
salir del piloto automático lo que puede lograr en tu vida. ¿Qué es salir del piloto automático? Presente, estar presente todo el tiempo. ¿Quién me saludó? Cuando llegué a la clínica, ¿cómo era la enfermera? ¿Cómo era la recepcionista? ¿Qué mensaje tenía la enfermera para mí? ¿Qué medicamentos me pusieron? Cada cosa que te sucede en el día es una señal. Y Nati me enseñó eso. Y a partir de ese momento quise vivir el viaje de una manera muy diferente. O sea, te saliste del sistema porque realmente todo el tiempo estamos llamados a no estar presentes. Exacto. Pero entonces ahí venía la segunda, o no, ya la tercera mensajera más linda todavía. Como yo estaba desesperada porque ya tenía ese tema de metástasis, pues cito a Nati, me da esa charla de 6 horas, quería con todo mi corazón buscar a la chica que me recomendó estos 4 doctores que realmente abrieron mi mente y me ayudaron a entender tantas cosas. Y te digo que me da escalofrío porque la chica, yo fui a preguntar a la oficina, al consultorio de la oncóloga por esa persona, yo no recuerdo el nombre de ella, pero yo sé la cita, el día y a la hora que fue, entonces yo dije, ella también tenía cita, aunque sea toda la tarde. Te cuento que buscamos con la asistente la agenda de ese día y ninguna era. O sea, yo me tomé el trabajo incluso de llamarlas, mira, tú conversaste con una persona, no, yo no fui, no sé qué. O sea, no está en la agenda de la doctora. Esa persona no existió. Que te envió el universo. Yo quiero pensar que es un ángel y de hecho creo que es un ángel, porque esa persona no está ahora en los registros. Pero si ustedes hacen la consulta de estos 4 doctores, van a entender lo que yo les digo. O si se leen este libro, Sanar es posible, que ahí hago el resumen. Vamos a hacer un paréntesis en este momento porque les quiero contar que Alexandra es la creadora del libro Pasaporte Rosa. Un libro que tuve la fortuna de recibir y de poner en práctica durante mi proceso de sanación también. Efectivamente, este es el libro Pasaporte Rosa, Sanar es posible, podemos lograrlo. Este libro es la recopilación de los aprendizajes de los mensajeros enviados de Dios que me llegaron a mí. Yo le llamo mensajeros enviados de Dios. Aquí, si tú no te quieres leer todos los libros que hablan de cómo encontrar de nuevo la salud, aquí está el resumen. Pero tiene no solo las lecciones, sino también mis vivencias. Cómo convertirme en una nueva persona me trajo de nuevo a la salud. Así que los invito a leerlo. Realmente es una herramienta útil que una persona que esté pasando por un proceso de sanación le sirve muchísimo. Es muy vivencial, que es lo importante. Total. Bueno, entonces te estaba contando y aprovecho esta oportunidad. Me encantaría, si me estás viendo, enviada de Dios, la persona que estuvo ese día, que me recomendó estos 4 doctores que me abrieron la mente. Aquí en este libro están resumidos todos los conceptos de ellos. A través de ese mensaje que me diste, yo logré entender el cáncer en mi vida y aprendí a sanar. A través de esa consulta que pude hacer ese día en Google, pude entender que yo había traído el cáncer a mi vida y que podía sanarlo en 1 minuto, que eso fue lo más mágico. Qué belleza. Entonces, si me estás viendo, si me escuchas, por favor, déjate ver, y gracias infinitas por haber llegado a ese momento a esa sala de oncología. Muchísimas gracias. Bueno, entonces te contaba, escuché las enseñanzas de Natalia Garrido, pero seguía en esa búsqueda desesperada, pues ya una metástasis, y yo ya tenía una terapeuta que me acompañaba tiempo atrás con otros procesos. Y esa terapeuta es experta en llegar al inconsciente. Y si podemos poner la imagen acá, sería ideal de cómo funciona la mente, qué tanto está dominada por la mente inconsciente. Es como un iceberg que nos muestra que el 95% de nuestra mente la dirige el inconsciente y el 5% la dirige el cerebro consciente, la mente consciente. Y entonces yo ya venía trabajando con ella muchas cosas porque yo deseaba, pero no las manifestaba, ¿sí? Entonces con ella, a través de unas terapias, ella se llama Andrea Molina, mentor de vida, y ella me enseñaba a cómo conectar con el inconsciente y mostrarme esa realidad. Con ella hicimos unos ejercicios poderosísimos. ¿Y cómo te parece que un día ella me cita y me dice, yo ya no te voy a ayudar más porque tú no quieres sanar? Cristian, yo era una mujer muy aferrada a la vida y yo creo que cuando tenemos un diagnóstico de cáncer más nos aferramos, ¿cierto? Demasiado. Yo era positiva, pues he tratado siempre de ser alegre, y ella me dice, no es verdad, tú no quieres sanar y lo que estás haciendo es un show. Entonces, con todo ese dolor a mí se me derrumbó, me enojé con ella, como, ven, tú eres mi terapeuta, ¿cómo me vas a hablar así? Pues si ustedes tienen la posibilidad de hacer alguna terapia y entrar a su inconsciente, por favor háganlo si tienen un diagnóstico de cáncer. Resulta que yo estaba encontrando beneficios
ocultos en la enfermedad. Entonces mi inconsciente se estaba anclando más a la enfermedad. Por ejemplo, muchas personas manifiestan cáncer porque ya no quieren estar en ese trabajo, pero están incapacitadas y les siguen dando el salario. Pero como no quieren volver a ese trabajo, entonces su cuerpo quiere seguir incapacitado. Inconscientemente. Inconscientemente, Okay. porque ese 5% sí quiere sanar. Y entonces vamos y hacemos una oración desde la carencia y Dios, sáname por favor, porque es desde el deseo, no es desde la certeza. Recuerda que y eso también lo aprendí con el cáncer, la fe sin certeza no da manifestación. Hay que tener fe, pero con la certeza de que ya está hecho. Pide y se os dará. Bueno, entonces a través de Andrea Molina, a través de sus enseñanzas, entro a ese inconsciente y me doy cuenta que estoy encontrando beneficios ocultos en la enfermedad. Y aquí estoy siendo demasiado sincera con ustedes que están apenas conociendo este podcast. Mucha gente no sabe lo que le pasó a mi esposo ese día, que le terminaron el trabajo de tantos años. Entonces aquí es una confesión. Ya está trabajando, ya está feliz, estamos muy felices y muy bendecidos. Pero otra de las confesiones es que yo encontraba beneficios ocultos a la enfermedad o en la enfermedad que me anclaban al cáncer, por más que fuera positiva y decía que iba a sanar. Entonces fíjate que uno de los beneficios ocultos era que con la enfermedad, por ejemplo, yo era más fuerte para decirle cosas a mis papás, sobre todo a mi mamá, que es un ser de luz maravilloso, que la amo con todo mi corazón, pero todos tenemos temas de infancia que creemos que es culpa de los padres, ¿cierto? Y los padres, aquí quiero ser muy clara y entendí este aprendizaje, los papás hacen lo que pueden con lo que tienen en el momento que es. Y acuérdense de la carrera de atletismo, todos son maestros o espejos. Y yo en ese momento tenía profundo dolor con unas enseñanzas de mi mamá y no la veía como maestra. Entonces, a través de la enfermedad yo sentía que ella era más compasiva conmigo y yo le podía decir las cosas. Fíjate lo importante que era para una niña, mi niña interior, que su mamá estuviera pendiente y que yo le pudiera decir todo sin que ella se molestara, ¿sí? Claro. Y otros beneficios, pues, por ejemplo, entonces no me tengo que levantar a organizar la casa, me puedo quedar acostada, me traen lo que yo quiera y yo los invito a que lo revisen. Yo creo que a ti te pasó, uno es feliz, claro, que lo cuiden. Yo creo que todos son felices que nos cuidemos y somos felices. Consentido, claro, atención. Claro, y esa atención, si tú no te das cuenta, te ancla, el inconsciente te ancla. Entonces empezábamos a preguntar, de hecho hay laboratorios que te miden esa frecuencia cerebral ante el estímulo, con Andrea Molina es a través del péndulo, pero empezamos a preguntar qué disfrutaba yo de la enfermedad y me salió una lista gigante de cosas que yo disfrutaba de la enfermedad. ¿Cómo se va a ir algo de tu vida que tú quieres tanto? Empezando porque yo le nombraba mi cáncer. Yo tengo cáncer de, esas eran mis conversaciones con todo el mundo. Te apoderaste de él. Claro, me apersoné de ese cáncer y era mío. Me decían, ¿cómo estás? ¿Estás bien hoy? Sí, estoy muy bien, ya voy por la 8ª quimioterapia, o sea, todas mis conversaciones giraban en torno al cáncer y yo me apropiaba de ese diagnóstico. Entonces, a través de Andrea Molina entendí que no quería sanar, ella fue un poquito brusca conmigo y entendí y tuve que entrar a mi inconsciente y empezar a revisar esos patrones que me estaban anclando a la enfermedad. Cristian, me daba molestia. Mira que cuando uno quiere salir de la enfermedad tiene que hacer renuncias. ¿A qué quieres renunciar? ¿Qué quieres pagar a cambio de tener otra vez salud? ¿Sí? ¿Qué me cuesta salir de la enfermedad? Y entonces yo dije, voy a pagar el costo que sea. Y el costo que sea para salir de la enfermedad eran cosas muy básicas que me molestaban. Por ejemplo, pagar la cuota moderadora en la EPS para que me atendiera el médico. Yo decía, pero si yo tengo cáncer, fíjate lo equivocada que estaba, ¿por qué me van a cobrar si yo estoy en un grupo privilegiado de personas que no deben pagar cuota moderadora? Entonces, si tú quieres volver a la salud, tienes que vivir como una persona saludable. Claro. Y una persona saludable tiene energía, tiene salud y tiene dinero para pagar su cuota moderadora. Entonces yo tenía que hacer ese tipo de renuncias. Tuve que salir de algunos entornos de amigos, de amigas, de familiares, personas que en ese momento no estaban en mi proceso para yo dar el paso a la salud. Entonces, lo que tengamos que pagar para salir de la enfermedad. Ok, hace mucho sentido. Hace mucho sentido. Y empecé a descubrir también muchas cosas a través del inconsciente, que los invito a que consulten el inconsciente a ver qué ancla a la enfermedad. Lo voy a consultar. Consulta, por ejemplo, la atención de los esposos es una atención importante.
cuando tenemos un diagnóstico de cáncer, esposos, esposas, de los hijos. Dice, entonces vas donde ella, te enfrenta. Me enfrenta, me dice, entonces fíjate que Natalia ya me había dicho, atenta a todas las señales. Entonces yo empecé a mirar a todos en la clínica y me empieza a llegar información de todas partes, en internet. La directora enfermera oncológica también empieza a hablarme, también el oncólogo, pues uno espera que los oncólogos sean muy biológicos o no sé, muy de medicina, y empezó a hablarme de espiritualidad y lo amo con todo mi corazón, es un gran oncólogo y empieza a llegar toda la información. Cuando yo hice ese clic, Cristian, entonces entendí por primera vez lo que era meditar. Yo juraba que yo meditaba. Recuerda que cuando llega la metástasis, que se fue a pulmones, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a solucionar? Porque entonces la quimio no sirvió, la cirugía tampoco. ¿Qué vamos a hacer? Y entonces consulto en ese momento con mi oncóloga y ella me dice, Alexandra, pues para este tipo de cáncer, porque realmente es un cáncer bastante invasivo, pues el pronóstico es 4 meses, es lo que yo he visto. Es decir, te dijeron en 4 meses posiblemente ya no vas a estar. Aunque ella fue muy positiva, pero yo siempre le pedía a ella sinceridad, ¿cierto? Y ella me decía, Alexandra, esto para la velocidad de la que está avanzando, además te quitamos los senos, ya hiciste el esquema de quimioterapias, ya había hecho radioterapias. Alex, ¿en qué año fue eso? Eso fue en el 2021. Entonces ella me dice, pues lo que yo he visto es que para este tipo de cáncer, pues más o menos 4 meses, pero lo que tú quieras intentar. Y entonces ahí decidimos cambiar de oncólogo y de clínica y todo, y llegaste otro oncólogo que me da ese toque de espiritualidad, que me dio ese mensaje sanador de vaya a su alma y repare su alma mientras yo le detengo acá el proceso. Es decir, estaban todos tus ángeles desde el principio conectándose con esa información. Exacto. Y el tercer oncólogo es el que te dice, el segundo oncólogo. Y el que te dice, Alexandra, la espiritualidad. Exacto. Te decía que cuando ya me llegan, ya esa metástasis está, voy donde este otro oncólogo y empiezo a tocar puertas en muchas partes de muchos mentores. Entonces me coge una y me escucha, luego la otra me dice, usted no quiere sanar, su inconsciente no quiere sanar, ¿cierto? Renuncio a esos beneficios de la enfermedad, ¿sí? Y empiezo a estudiar mucho más juiciosa, pero solo hasta ahí entendí qué es el poder de la meditación. Para mí ese es el poder de lo invisible. Ahí, para mí, el poder de la meditación es la conexión más poderosa con el invisible. O sea, si estás buscando un método para sanar, la meditación, la oración es la mejor manera. ¿Por qué no lo llamo usualmente oración? Porque a mí particularmente me enseñaron a orar desde la carencia, ¿cierto? Y es pedir, pedir. La meditación, fíjate, que te lleva si tú logras hacer una buena meditación, te lleva a las ondas teta, que son esas ondas que te permiten estar tan relajado que ahí es cuando tú logras manifestar. Y ahí es cuando le das permiso al poder invisible que entre y haga su proceso en el cuerpo. Yo ya estaba en metástasis, ya estaba con el doctor, otro oncólogo en proceso de quimioterapia, y me enseñan a meditar porque creía que meditaba, pero no sabía hacerlo. Y empiezo y me enseñan a meditar otros mentores que llegan a mi vida. Y empiezo a ver cómo esas bolitas que estaban en el pecho se van desapareciendo. Eso fue un clic hermoso, Cristi. Es decir, empezaste a meditar y empezaste a ver cambios físicos. Claro. Mira, Joe Dispenza es uno de los mejores formadores en meditación. Y yo fui muy juiciosa siguiéndolo. Y él me enseñaba a manifestar en ondas teta cómo quería en ese momento la sanación. Así como él pudo restaurar parte de su columna vertebral para volver a caminar, eso mismo aplicaba yo, y yo veía mi piel lisa, veía mis pulmones limpios. Y yo creo que fueron 2-3 semanas, no tengo tan claro ese dato porque entre las cosas que pedí fue que se me olvidaran muchas cosas, no recordar fechas de diagnóstico, todo eso. Pero sé que fueron entre 2 y 3 semanas que yo ya fui y ya le pedí al doctor, por favor hazme un examen que quiero ver cómo van mis pulmones, pero es que nada más llevamos una quimioterapia, Alexandra, porque vamos a hacer examen. Yo le imploré que por favor me hiciera un examen y ya no habían masas en los pulmones. A mí se me eriza la piel, a mí también, de verdad. Pero no fue una sola meditación, te lo juro que empecé a meditar. Claro, en ese momento estamos desesperados, pero yo decía, te prometo, Alexandra, que el tiempo que dedicabas a estarte angustiada lo vas a dedicar a meditar, mañana, tarde y noche. Joe Dispenza dice,
60 minutos de meditación, 5 días a la semana y tú vas a encontrar la realidad que quieres encontrar. Vamos a recapitular. Tenías metástasis en tus pulmones y en el pecho. Sí. Empezaste a meditar y a manifestar como el doctor Joe Dispenza nos enseña en sus libros, ¿sí? Ya había entrado al inconsciente con Andrea Molina para quitar todas esas anclas que tenía en la enfermedad. Ok. Y empezaste a visualizar a través de la meditación que tenías tu cuerpo sano. Restaurado. Y solamente en una quimioterapia te hicieron un examen y habían desaparecido. Habían desaparecido. Maravilloso. Y aquí viene la parte más linda del viaje. Como yo ya había entendido el mensaje de que hay que fluir con la vida, hay que analizar cada señal, el oncólogo me dice, entonces, ¿qué vamos a hacer? Porque el protocolo dice que debe seguir las quimioterapias. Con una frase que es un poquito fuerte, me dice, porque ese cáncer cuando vuelve ya es un tratamiento paliativo. Paliativo es una frase demasiado fuerte. Total. Y entonces yo le decía, pues sigamos. Y yo empecé a ir a las quimioterapias aun cuando ya veía que no tenía nada. Pero fíjate que fueron los momentos más valiosos. Ahí fue donde conocí más mentores, me disfruté el proceso. Cada quimioterapia era una celebración para mí. Salía de compras, salía a un restaurante nuevo y conocí seres tan maravillosos como tú. Entonces me viví todo el proceso de quimioterapia. Siempre estuve bien, empecé a bendecir las quimioterapias en ese momento. Hay otro aprendizaje del doctor Masaru Emoto, que él muestra cómo somos 70% agua o más y cómo se cambian las moléculas del agua solo con intencionarlas. Entonces a partir de ese momento empecé a intencionar la quimioterapia, a vestirme con frases exclusivas de Pasaporte Rosa, soy salud perfecta, ¿cierto? Y empecé a vivir todo ese proceso. Luego llega un momento donde digo, bueno, ya llevamos un año, me van a hacer reconstrucción ya, quieren ponerme otra vez mis senos, yo los recibo con total gratitud y yo quiero parar las quimios un tiempo. Y el doctor me dice, ¿estás segura? Porque es que realmente este tratamiento no se puede parar. Las paré un año y fui muy feliz. Fui demasiado feliz ese año. Bueno, mi cabello creció, me sentía muy, muy tranquila. Y al año, ¡pum!, llega un puntico otra vez en esa parte de la piel, en el pecho, exactamente donde había salido. Pero entonces, ¿qué pasó si yo ya había aprendido todo? Cristian, te quiero contar que siempre el protocolo dice, si hay algo ahí hay que retirarlo, hay que quitarlo. Y mi mastólogo me dijo, hay que quitarlo. Y yo sentí una conexión tan profunda en una meditación que sentí que no había que quitarlo. Yo le dije, no, doctor, pongamos quimioterapia, yo vuelvo al paseo de cada 21 días, porque para mí era un paseo, pero no lo quitemos, no volvamos a hacer cirugía. Y a la primer quimioterapia se fue otra vez la bolita. Desapareció. Desapareció la bolita. Entonces yo agradecía, porque fíjate que entre otra lección que también me dio alguien estando en quimioterapia fue, él estaba haciendo estudios bíblicos y llevaba siempre la Biblia, pero yo le veía una Biblia muy diferente. Y yo le decía a él que me enseñara. Esta lección fue en la primera etapa de quimioterapias. Y él me dice, mira, hay una lección muy poderosa que aprendí hoy y te la voy a compartir. Y él me mostraba en la Biblia una frase que decía, porque al que tiene, más se le dará. En cambio, al que no tiene, aún lo que no tiene, se le quitará. Y él me explicaba en otra Biblia, y él decía que eran unas Biblias, las Biblias las habían acomodado pues como a versiones de los que la crearon. Y él, te lo juro, que me mostró la Biblia grande donde decía lo mismo, pero decía de la siguiente manera. Y él me decía, el versículo original es este. Porque al que tiene gratitud, se le dará aún más porque agradecer. En cambio, el que no tiene gratitud, aún lo que no tiene, se le quitará. ¿Por qué traigo este versículo a colación? Porque ese fue otro clic en mi vida. Yo ese día empecé a dar gracias porque mi cuerpo recibía la quimioterapia de una manera tan saludable. Yo inmediatamente sanaba. Pero luego te voy a contar también que ese cáncer siempre que llega para decirte algo. Creo que tú también lo viviste. Total. Te dice, bueno, mire, no ha resuelto este problema, tiene esto por ponerle atención, póngale luz a esta situación. Y resulta que en la primera etapa del cáncer había una verdad no resuelta en mi familia, en mi vida, que esta sí por secreto de estado tengo que guardarla, pero tenía mucho que ver con mi infancia. Y ese cáncer llega, yo voy a una constelación familiar y me dicen algo que yo dije, no, eso no es real. Tal cual
consulté con algunas personas ya bastante adultas de mi familia y me dicen, sí, esa situación sí pasó, y yo ya la había borrado, yo no sabía qué había pasado, pero resulta que estaba alojada en mi inconsciente. Cristian, yo aprendí a preguntarle a mi inconsciente a través de las terapias de Andrea Molina, y me responde, si este cáncer vino a decirte que resolvieras esto. Bueno, ya está resuelto, sana completamente, y desde ahí he estado sana. O sea, que hace sentido con lo que dices al principio del podcast de como ese rayón que hay en el cerebro. Exacto. Y de acuerdo a eso se conecta con un órgano. Lo que dice el doctor Hammer, cada parte del cerebro dirige un órgano en específico. Ok. Entonces no hay que ir a sanar el órgano que enfermó, sino la parte del cerebro que tiene secuestrada esa emoción. Es decir, reconocer ese trauma o ese dolor que hay ahí. Exacto. Y tú sabes que reconocer ese trauma o ese dolor, el inconsciente no se toca, tú no lo ves, eso es invisible, ¿sí? El alma no se toca, es invisible. Mira que a mí me impactó mucho dentro de mi proceso de salud y de sanación, porque entre otras dejé de llamarlo mi enfermedad, no, es mi proceso de salud. Una frase de Carl Jung, que ojalá la podamos poner, y es: hasta que el inconsciente no se haga consciente, el inconsciente dirigirá tu vida y tú le llamarás destino. Entonces tú crees que estás destinado a vivir el cáncer, realmente no. Es un paquete inconsciente que está pidiendo ser consciente para cambiar tu destino. Pues fíjate que este nombre, el poder invisible, el poder de lo invisible, me encanta y resuena mucho conmigo, porque a mí me sanó ese poder invisible. Si tú miras, pues el alma no se toca, el inconsciente no es tangible, ese Dios supremo, ese Dios que todos tenemos, tampoco se toca. Y a mí lo único que me funcionó fue entrar en mí a través de estas meditaciones, conectar con mi ser interior, entender que yo tenía que limpiar mi inconsciente, sanar mi alma para empezar a encontrar otra vez la salud. Yo soy muy agradecida de esta vida, Cristian, demasiado, y poder tener este poder interior. No sabemos si vamos a volver a enfermar, solo Dios lo sabe, y es posible, ¿cierto? Como sanar también es posible, pero lo importante es que cada que llegue un suceso, una enfermedad, porque no solo es un tema de salud, cuando nos enfermamos, enferman las finanzas, tal vez enferma nuestro estado mental, ¿sí? Cuando llegan esos procesos es cómo aprender a atravesarlos, desde estas leyes invisibles, desde este poder invisible que nos empodera y nos vuelve a conectar. Y entonces así no nos quedamos mirando la pista de atletismo, el obstáculo en la pista de atletismo, sino que lo atravesamos. Hermoso, es un hermoso mensaje, porque todas las personas que hoy nos estén viendo, y tú que quizás estás pasando por un proceso de una enfermedad, no pierdas la esperanza. Realmente la enfermedad para mí hace dos invitaciones, y es a sanar lo físico a través de la medicina y hacer una sanación del alma, encontrar en ese inconsciente y ver qué tenemos, qué dolores traemos, qué traumas traemos, reconocerlos. Exacto. Y sanarlos desde el alma. Exacto. Y sanarlos desde el corazón. Porque quien enferma es el alma. Quiero terminar diciendo, el amor es la fuerza más poderosa. Y los doctores siempre te van a dar un diagnóstico desde la ciencia, porque es lo que les corresponde hacer, y hacen su trabajo muy bien. Entonces cuando te dicen quedan tantos meses de vida, o esto está tan grave, o algo tan simple como los efectos secundarios de este medicamento es esto, y tú terminas sintiendo esos efectos secundarios aún sin realmente vivirlos, sino que compras ese diagnóstico. Entonces desde el amor, pedirte que lo que te diga el doctor es lo que el doctor tiene que decir, pero lo que tú quieres hacer con tu vida lo puedes hacer mirando hacia adentro. Y una manera muy bonita de mirar hacia adentro es empezar a escuchar estos podcasts que traen tanta información y que tienen vivencias que son realmente milagrosas. Vamos a acogernos en las manos de la medicina, en las manos de los médicos. Exacto. Sigamos creyendo en la medicina, sigamos creyendo en las quimioterapias, pero démosle otro sentido también a esos procesos. No los miremos desde el terror, no los miremos desde el dolor, desde la frustración, desde la muerte. Simplemente aprendamos a hacer una alquimia de estos procesos y convertir esos momentos de oscuridad en luz, y encontrar una bendición a través de esos procesos, porque yo que lo he vivido, ella que lo ha vivido, les podemos asegurar que solamente
transitando los momentos de oscuridad es donde podemos encontrar la luz. Así que los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Aquí vamos a dejar todas nuestras redes sociales. Compartan este video, entréguenle esta información a personas que estén pasando por estos procesos, no solamente procesos de cáncer, sino cualquier tipo de enfermedad, inclusive personas que estén pasando por depresión, personas que estén pasando por situaciones económicas difíciles. Tenemos la capacidad de cambiar nuestra realidad. En un segundo. En un segundo. En un segundo, solo es hacer el clic. Alexandra, muchísimas gracias por este espacio tan maravilloso y tan enriquecedor. No, yo soy la más feliz porque entre más comparto, pues más interiorizo. La mejor manera de interiorizar es enseñar. Y cuando tú me permites compartir, más interiorizo en mí. Muy agradecido. Gracias a ustedes y gracias por creer en Sanar es Posible. Yo lo viví, sanar es posible y podemos lograrlo. Muchísimas gracias. Nos despedimos y nos esperamos en el próximo episodio. Hasta luego.